Hola, me llamo Paula Carrillo Ramos, voy a primero de secundaria y voy a representar al IES Castelar de Badajoz leyendo un fragmento de este libro que se titula La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Capítulo 1. En el año 1872, la casa que lleva el número 7 de Savile Row, Burlington Gardens, casa en la que murió Sheridan en 1814, estaba habitada por Phileas Fogg, uno de los miembros más singulares y notables del Reform Club de Londres, aunque al parecer su mayor empeño era no hacer nada que pudiera llamar la atención. Por lo tanto, Phileas Fogg, personaje enigmático del que no se sabía sino que era un hombre muy galante y uno de los caballeros más apuestos de la alta sociedad inglesa, sucedía a uno de los más grandes oradores que honrara Inglaterra. Decían que se parecía a Byron en la cabeza, porque sus pies eran absolutamente intachables, pero un Byron con bigote y patillas, un Byron impasible que hubiera vivido 1000 años sin envejecer. Aunque era un inglés de pura cepa, no se podía decir que Phileas Fogg fuera el típico londinense. Nunca se le había visto en la bolsa, ni en la banca, ni en ninguno de los establecimientos de la City ni las dársenas. Ni los diques de Londres habían recibido jamás un buque cuyo armador fuera Phileas Fogg. El caballero no figuraba en ningún consejo de administración. Nunca se había pronunciado su nombre en un colegio de abogados, ni en el Lincoln's Inn ni en el Gray's Inn. Jamás pleitó en el tribunal del canciller, ni en el Banco de la Reina, ni ante el Ministerio de Hacienda. No era industrial, ni hombre de negocios, ni comerciante. En una palabra, no pertenecía a ninguna de las muchas sociedades que pululan en la capital de Inglaterra, desde la Sociedad de la Armónica a la Sociedad Estomológica, fundada principalmente con el objetivo de destruir los insectos dañinos. Phileas Fogg era miembro del Reform Club y nada más. A quien se sorprenda de que un caballero tan misterioso se contara entre los miembros de esta honorable asociación, se le responderá que entró en ella con la recomendación de los hermanos Baring, en cuyo banco tenía abierta una cuenta. Eso le da una cierta categoría, debido a que sus cheques se pagaban siempre a la vista, porque el saldo de su cuenta corriente era invariablemente positivo. ¿Era rico Phileas Fogg? Indudablemente, pero lo que no podían decir ni siquiera los mejor informados era cómo había hecho fortuna, y el señor Fogg era el último a que convenía dirigirse para averiguarlo. En cualquier caso, aunque no era nada pródigo, tampoco se podía decir que fuera avaro, porque allí donde faltaba una suma de dinero, por una causa noble, útil o generosa, él la aportaba en silencio e incluso de forma anónima. En resumen, no había una persona menos comunicativa que aquel caballero. Hablaba lo menos posible, y su carácter silencioso le hacía parecer aún más enigmático. A pesar de todo, su vida era de lo más transparente, y las cosas que hacía eran siempre tan matemáticamente las mismas que la imaginación insatisfecha buscaba más allá. Había viajado, probablemente porque nadie dominaba como él el mapa del mundo. No existía lugar alguno, por remoto que fuera, del que no pareciera tener un conocimiento especial. A veces, aunque con pocas palabras, breves y claras, rectificaba las 1000 suposiciones que circulaban por el club respecto a viajeros perdidos o extraviados. Indicaba las hipótesis más plausibles y sus palabras a menudo parecían inspiradas por un sexto sentido, pues los hechos siempre acababan dándole la razón. El señor Fogg debía de haber viajado por todas partes, al menos con la mente. Sin embargo, lo cierto era que no había salido de Londres desde hacía muchos años. Los que tenían el honor de conocerle, algo mejor que los demás, afirmaban que, aparte del camino en línea recta que recorría todos los días para ir a casa de su club, nadie podía asegurar haberle visto en otra parte. Sus únicos pasatiempos eran leer los periódicos y jugar al whist. A este silencioso juego tan apropiado a su naturaleza, solía ganar, pero sus ganancias jamás entraban en su cartera y figuraban como una importante suma en el presupuesto que dedicaba a la caridad. Además, todo hay que decirlo, el señor Fogg solo jugaba por jugar y no por ganar. Para él, el juego era un combate, una lucha contra una dificultad, pero una lucha sin movimientos, sin desplazamientos y sin cansancio, cosa que cuadraba con su carácter. A Phileas Fogg no se le conocían mujer ni hijos, algo que a veces ocurre entre la gente más honrada, pero tampoco parientes ni amigos, cosa que ciertamente suele ser más rara. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, en la que no entraba nadie. Jamás hablaba de ella, solo tenía un criado a su servicio. Comía y cenaba en el club, a horas cronométricamente determinadas.